Bienvenidos una vez más al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la pedagogía de la escuela y de sus retos. Este es nuestro programa número 60 y con él estamos despidiendo pues este ciclo 2025 del taller. Entonces antes de comenzar esta conversación en la que hemos decidido como volver al origen, a la intención primaria pues que nos llevó a hacer este espacio, sí queremos pues como agradecerles a cada uno de ustedes que nos escucha, que nos deja su like, que nos deja su comentario. Sé que ha habido personas, amigos que han sido realmente incondicionales con este espacio, que han encontrado vínculos y voy a decir incluso digamos incompatibilidades entre cosas que dijimos en el programa 10 con cosas que dijimos en el programa 42. Entonces como esas, agradecerles a todos los que han estado ahí durante este tiempo y especial pues durante este 2025 en el que el espacio se ha podido pues como consolidar y cuenta hoy en día con una vida propia que nos hace pues estar cerrando este año con casi 400 suscriptores y con unos pues oyentes que sobrepasan las fronteras que ya teníamos pues en nuestros propios círculos, maestros de primer nivel, no solo de Antioquia sino de toda Colombia, e incluso pues hemos llegado a otros países, cosa que nos alegra pues mucho. Y yo creo que otro triunfo de este espacio, como lo he dicho en cada uno de los especiales, Ernesto, es que hemos podido como renovar, refrescar el vínculo con amigos que de pronto por los avatares de la vida pues se nos han enfriado los contactos, y a cada uno de los especiales hemos podido traer pues invitados maravillosos y como digo pues refrescar vínculos que por algún motivo no son tan ordinarios pues en nuestra actividad cotidiana. Entonces agradecerles a todos y desde ya extenderles la invitación a que nos sigan escuchando en el 2026. Estamos preparando como lanzamiento de los programas en su ciclo para este año una cosecha, como una exposición pública de una cosecha del instituto que es muy valiosa. No queremos anticipar pues los detalles para dejarlos en punta hasta ese momento que esperamos que sea terminando enero, a más tardar empezando febrero del próximo año. Entonces, no sé, Ernesto, si antes de empezar el programa quisieras pues como tener unas palabras de cierre y ahí sí pues entremos en materia. Bueno, muchas gracias Juan por esta introducción al cierre del ciclo. En realidad no había pensado en eso, en que es el cierre. Ya este año no tenemos ocasión y sí, comparto contigo una sensación fundamental de gratitud a todos los que han concurrido, incluso aquellos que eventualmente concurrieron 2 o 3 veces y por alguna razón no incorporaron el hábito, pero que esperamos que algún día vuelvan y que siempre encuentren en este espacio un motivo para pensar. Y en ese sentido quiero también agradecer eso, el motivo para pensar, que en buena medida pues eres tú quien lo ha producido, pero que detrás de esas preguntas que has hecho, que con las que me has puesto a más que a pensar, a repensar, porque es un poco el carácter de lo que hemos hecho, es bucear en 50 años de ejercicio profesional sin caer en añoranzas que no vienen al caso, ni tampoco en verdades concluyentes que no son sostenibles. Creo que ha sido para mí un ejercicio muy, muy poderoso
de mi propia fe, porque siempre prediqué que uno no tendría que parar de investigar nunca, pero siempre hay que estar dando cuenta de lo que uno investigó. Y es lo que ha pasado en este proyecto, en este proceso del podcast. Cada semana hay una pregunta abierta que afortunadamente no conozco de antemano. Y lo bonito es eso, es que no es inteligencia artificial, sino que es de verdad lo que Chomsky llamaba la creatividad del lenguaje, la creatividad regida por reglas. O sea, la pregunta excita ciertas áreas de experiencia y de investigación cumplida, pero al mismo tiempo abre y repregunta o actualiza preguntas que por las razones naturales han quedado dormidas. Entonces tengo muchos motivos para estar de celebración y de gratitud. Muy bien, y como les decía, la idea es que el programa de hoy sea lo más parecido, por así decirlo, al primero de los programas. Una pregunta bastante pragmática de una sensación que tiene un maestro en aula. Y entonces te cuento, Ernesto, cuál es la pregunta y de dónde viene. En una de las últimas, pues estaba yo componiendo pues la carátula que acompaña a uno de los últimos programas y me puse a ver un repositorio de fotos de la escuela pues experimental de Chicago, ¿cierto? Y entonces, bueno, había fotos de muchas aulas, de cómo así estaban haciendo ellos las cosas, y entonces me llamó la atención que me topé con una foto que se llamaba pues algo así como salón de la clase de geografía para niños de tal edad, y el salón era, pues voy a decir lo que yo vi, eran 7, 8 muchachitos alrededor de un tierrero y un arenero ahí en un salón de clase, ¿cierto? Y entonces me pregunté, o mejor dicho, asocié eso con algo que por eso digo que es muy, muy cercano a mi realidad como maestro, y es que es cómo llevar los mapas y más ampliamente cómo llevar la geografía a la escuela, porque pues me parece que con los mapas puede pasar un poquito lo que hacemos o lo que pasa, por ejemplo, con los esquemas o con las representaciones de los átomos, y es que entonces terminamos sembrando o instaurando pues como unas ideas de lo que es el territorio, de lo que es la geografía, que son muy útiles a modo de representación, pero que de alguna forma pues establecen como una barrera con muchos aspectos de la geografía que también son muy poderosos de llevar a la escuela. Y para terminar pues del planteamiento de la pregunta, quiero traer a colación la experiencia que tuvo un amigo, que yo pues la saco a relucir cada vez que puedo y a contarle esto a todo el que pueda, porque a mí me parece maravilloso. Y es un amigo que él es ingeniero geólogo, y en uno de los últimos semestres de la universidad emprendió un trabajo que buscaba algo así como llevar pues los fundamentos de la geología a determinadas escuelas, y en concreto estaba trabajando con unas escuelas que quedaban en la costa caribe colombiana, si no me falla la memoria. En todo caso, digamos que la experiencia fue muy, muy impactante, en un principio muy descorazonadora, porque pues hablar de las capas pues terrestres y de placas tectónicas y de todo eso pues a niños realmente muy pequeños, pues en un primer momento no salió muy bien. Pero en algún punto se les ocurrió lo siguiente: oiga, tomemos la arena de la playa de estos niños y pongámoselas en el microscopio y que vean cómo se ve esa arena en el microscopio. Y ahí sí se desencadenó pues una experiencia, y esos niños impresionados viendo esos cristales y cómo es que esa arena que caminaban todos los días se podía ver de otra forma y qué era lo que había ahí. Entonces, o sea, quiero que hablemos de la geografía, de la enseñanza de la geografía, Ernesto, y pues si quiere, hoy que es nuestro programa de despedida y que en la introducción nos tomamos casi 10 minutos, dese un poquito más de libertad, porque yo creo que hemos hablado mucho del territorio y no tanto de la geografía. Y ahí es donde hay que entroncar el asunto. La pregunta así planteada, ¿qué vamos a hacer con la enseñanza de la geografía?
no tiene una respuesta única, pero en general, porque pues ¿qué vamos a hacer con lo que Kant llamaba la enseñanza de la física? Él decía, la física es la ciencia, el contenido de la física es la ciencia que estudia las leyes de la naturaleza, y las leyes de la naturaleza son aquellas según las cuales todo ocurre. Pero entonces, ¿por qué digo la física en general? Y cuando se incluye la física está, por ejemplo, la botánica, ¿cierto? ¿Cómo vamos a enseñarle a los niños? Y es un poco la misma pregunta, ¿cómo le voy a enseñar mapas? ¿A qué horas? ¿En qué momento? Pero también, ¿cómo le voy a enseñar los códigos de la botánica, de la clasificación? Eso se llama taxonomía. La taxonomía, las reglas de la taxonomía, para que los niños vean lo que sin las reglas no van a ver nunca, que es las formas de las hojas, que son la cantidad de hojas, que son la disposición de las hojas en el tallo, la disposición de los tallos en el tronco, etc. Hay una conferencia hermosísima que yo no me acuerdo dónde vi, sobre la arquitectura arbórea de un maestro muy importante aquí, pero no recuerdo. El caso es que esa es la misma pregunta, como también la misma pregunta que también insinuaste: ¿cómo voy a hacer para que los estudiantes accedan a ver, comillas, ver, porque de eso se trata, la estructura atómica? Y bueno, conduce, en mi experiencia, es una lucha y es una indagación siempre abierta y casi siempre frustrante. He hecho muchos experimentos y he compartido con mis colegas a lo largo de toda mi trayectoria experimentos al respecto. Últimamente, en los últimos 3 o 4 años, que hemos militado en la indagación más exacta y más juiciosa y más sistemática de qué puede significar creatividad regida por reglas y qué puede significar una didáctica fundamentada en la creatividad regida por reglas, o sea, en el lenguaje. Entonces digo, últimamente, en el contexto de esa investigación en la que ya llevamos 8 años sistemáticamente, y que ilumina en general todos los proyectos que desde hace 8 años hemos emprendido, incluso este proyecto del Instituto Superior de Pedagogía. ¿Qué es lo que hoy, ante la pregunta que tú me haces, puedo tener relativamente probado? Y es que esa solución es una solución epigenética, o sea, depende de la edad y de la historia de aprendizaje de los niños. Y voy a irme digamos, a los niños virginales. A los 6 años todavía no tienen un bagaje de aprendizaje escolar ya establecido. A los 12, cuando llegan a sexto, un poquito antes, poco más. A los 10 años, cuando llegan a sexto, 10 u 11, ya la respuesta hay que matizarla, sobre todo con cuál es la historia de aprendizaje escolar que han tenido hasta ese momento. Pero pongámoslos en el momento 0, ¿cierto? Que es el momento del aprender a leer y escribir. Pero que también, y eso es lo que es más importante, es el hallazgo más iluminador, al que le tengo más expectativa y que espero poder el año entrante en varios proyectos que están constituyéndose y de los cuales ojalá podamos hablar mucho el año entrante. Es uno de los pilares que quiero poner en observación experimental con los colegas de esos colegios donde se está pensando en el asunto, poner en experimentación lo que voy a decir.
en el momento en que el niño está aprendiendo naturalmente a leer y escribir, está también construyendo conceptualmente la realidad que lo rodea. Entonces, pero esa construcción conceptual que es lingüística, digamos, está haciendo la función de Adán: darle nombre a todos los animales y darle nombre a todos los parajes, los paisajes, etcétera, etcétera. Es técnicamente, pues, como lo estoy enfocando en la investigación, es toda el diagrama epigenético de la construcción de la intuición. Y en eso, la construcción de la intuición es el fundamento de todo pensamiento. Decía, pues lo he citado muchas veces aquí con ese aforismo, la experiencia sin conceptos es ciega, pero los conceptos sin experiencia son vacíos. El mapa pues la imagen del mapa es justamente el puente que el maestro tiene para convertir la experiencia del sujeto, que hasta ese momento es ciega porque carece de conceptos, convertirlo en conocimiento, ¿cierto? Conocimiento, diría Kant, conocimiento racional. Nosotros decimos conocimiento académico. Pero al mismo tiempo, en el mismo movimiento, no son dos movimientos, es el estudio del mapa a la hora que sea, ya sea a los 6 años o a los 10. Pero el estudio del mapa es a su vez en el mismo instante en que ilumina la experiencia del sujeto con el territorio que se quiere mapear, ¿cierto? Pero al mismo tiempo es darle contenido a lo que hasta ahora ha sido vacío. Ha sido un concepto vacío. Voy a poner una realidad concreta que en efecto dio lugar a un proyecto muy hermoso que lo llamamos Viernes de Ciudad. El objetivo, el experimento consistía en eso. Medellín, para los niños de menos de 6 años, Medellín es un nombre fundamentalmente vacío. Porque Medellín, la única experiencia que ellos tienen de Medellín, o del Valle de Aburrá, si usted quiere, de la ciudad que habitan, la única experiencia que tienen es la ruta que hacen del colegio a la casa, de la casa al colegio, y la vivencia de la casa, generalmente una unidad residencial, etcétera, y la casa de la abuelita, etcétera. Pero eso no es, por supuesto, esa es una experiencia por ahora ciega, que el niño nombra todavía con el nombre Medellín, o con el nombre Envigado, o con el nombre de la unidad, de la unidad en que viven. En estos días, eso que dice Ernesto me hace pensar en una cosa. Estaba yo en una obra de teatro, en el pequeño teatro, y la obra, que no me acuerdo en este momento cómo se llamaba, era el reencuentro de dos hermanas, una que se había quedado toda la vida en el pueblo y otra que se había ido pues a recorrer el mundo y había pasado por todo el mundo. Entonces llevaban toda la vida sin hablar después de haberse alejado, y la que volvía le contaba a la que se había quedado: es que yo estuve en Europa, ¿cierto? Y la que se había quedado, sí, eso queda ahí a la derecha en el mapa, ¿cierto? Y entonces yo me preguntaba, ¿cierto? Si ese testimonio de esa hermana que se quedó en el pueblo es un testimonio, pues, ¿qué me dice eso de la enseñanza del mapa, cierto? Si lo que hicieron fue, pues voy a decirlo acá, como violentar a la pobre viejita, explicar, pues, cuando en su infancia le dijeron, no, es que Europa eso queda allá a la derecha, ¿cierto? O si eso es como poner los pies en la tierra, o sea, es como esa representación es válida, y ese detalle de esa obra de teatro me dejó pensando mucho sobre eso. Saquemos la cara por el maestro de esa viejita. Seguramente el maestro nunca dijo eso queda a la derecha en el mapa. Eso es
la iluminación de su experiencia frente a un concepto que es vacío, Europa, y en general Mapamundi, ¿sí? Lo que hizo la viejita que se fue a recorrer el mundo fue el camino inverso. Iluminó la experiencia real que era ciega, sin mapa, y ahora tiene un mapa, un concepto. Ya Europa tiene un concepto. Pero el maestro seguramente enseñó tan bien que ella no tuvo ninguna dificultad en decir, eso queda a la derecha en el mapa. Seguramente el maestro le dijo, eso queda al este. Que eso no le importa, es a la derecha en el mapa, en su mapa, ¿cierto? Pero entonces ahí nos lleva al caso. Entonces, volviendo a la experiencia, la primera experiencia piloto sobre este problema que hicimos en el Centro Infantil del Gimnasio Internacional de Medellín. Y es, efectivamente, con los niños de preescolar, porque los niños de primero, segundo y tercero ya están sumamente, ya han caminado densamente a través de los centros de interés en la fundación de conceptos que iluminan vivencias, experiencias reales de los chicos. El centro de interés se define como eso, como un encuentro, una alquimia de convertir la experiencia en conocimiento a través de darle nombre a la experiencia, que es un concepto, ¿cierto? El nombre, cuando yo ya digo Valle de Aburrá, ya intervine. Todavía no le he mostrado y no necesito mostrarle el mapa. En tercer grado seguramente una maestra que ya cosecha 4 o 5 años de enriquecimiento de la intuición, porque es que la intuición es el fundamento de cualquier aprendizaje académico, cualquier conocimiento académico. Kant directamente desautoriza pensar que el conocimiento científico depende de los sentidos, de la experiencia. Él sabe que el conocimiento no empieza en la experiencia y sobre todo en la experiencia sensible. El conocimiento científico empieza en la pregunta, pero esa pregunta es hija de una elaboración en la interioridad de los sujetos, es la hija de una alquimia, que es eso, es convertir la experiencia, iluminar y digámoslo así, delimitar. Ortega y Gasset el concepto lo define, es una definición bellísima que no soy capaz de citar de memoria, pero que es más o menos esta. Usted cuando esgrime un concepto, usted lo que hace es abrirle en su mente un huequito a una vivencia, y esa vivencia a partir de ahora siempre va a caer ahí, en ese concepto, ¿cierto? Es un espacio que crea usted en su inteligencia, diríamos en general en su conciencia, ¿sí? Pero entonces, llegando aquí, juega la regla, la ley juega igual, es la creatividad regida por reglas, ¿cierto? El niño tiene una experiencia y el maestro tiene que saber qué significa para los niños de su aula, y no significa lo mismo para ninguno la palabra Medellín, o la palabra Río Negro, o la palabra del barrio, ¿cierto? Del barrio donde está el colegio. ¿Qué significa eso? Para cada uno significa hasta ese momento cualquier cosa, todo y nada, digámoslo así. Pero cuando está madura la intuición de los niños, vamos a encerrar la multiplicidad de esas experiencias, las vamos a meter en un circulito que lo vamos a llamar la ciudad de Medellín. Y ese circulito ya es posible mapearlo. Y con eso te hablo del territorio, te hablo de los ¿cómo se llama? Los accidentes geográficos, te hablo hasta de las placas tectónicas en su momento.
Siempre, pues nuestra intuición de ese momento y lo que quisimos poner en experimentación, en lo que nosotros llamamos experiencia piloto, en verificar en someter a examen la plausibilidad de una hipótesis. Nuestra experiencia piloto con la institución del Viernes de Ciudad con los enanos de menos de 5 años, de 6 años. Viernes de Ciudad, todos los viernes hay una experiencia de ciudad y todas esas experiencias quedan encerradas en el mapa mental que se llama Medellín. Bueno, nosotros hemos sido cuidadosos de que se llame Valle de Aburrá. En tercer grado, los niños normalmente, en uno de los centros de interés de tercer grado, estudian el río Medellín como eje articulador del Valle de Aburrá, pero entonces el Valle de Aburrá se llama la cuenca del río Medellín. Y entonces eso es una ampliación conceptual espectacular. Y de la misma manera, con la misma conjetura, se implementó y hemos validado sistemáticamente, sí, el acierto de esa hipótesis, todo el estudio y toda la conceptualización de la botánica, que es a su vez el mapa que vamos a usar posteriormente en ecología, con niños más serios de sexto grado y con los bachilleres también. Siempre seguiremos ampliando. Pero el asunto es cómo hacer esa magia en un solo momento didáctico, bellísimo. Eso es siempre un placer para el maestro. Convertir en un solo momento, hacer ese encuentro entre la ciega experiencia y el concepto vacío a través de el conocimiento. Y el mapa, pues, es simplemente un recurso valiosísimo que el maestro tiene para ya elevar el conocimiento empírico a un conocimiento ya estrictamente académico. Los niños de hoy, que allá en el centro infantil tienen lo que llamaron las maestras laboratorios, ¿cómo lo llaman? Laboratorios naturales. Entonces simplemente convirtieron los jardines del colegio en laboratorios en donde van a darle nombre a sus vivencias del paisaje. Entonces allá saben que hay unas flores que ya van llenando de contenido los conceptos que sin la experiencia del laboratorio natural quedarían vacíos. Muy bien, Ernesto, muchas gracias. Yo creo que este programa, pues, no sé si es porque es una pregunta que personalmente es vital para mí, ha sido vital para mí durante muchos años, pero quedo muy contento y no quería despedir pues este 2025 del taller sin agradecerte pues profundamente por sentarte cada 8 días en esta mesa y conversar con todos nosotros estas preguntas que son y serán y han sido de muchos maestros durante muchas generaciones, porque yo creo que este puente que tendemos en esta conversación pues hace también honor a una cosa que ha sido pues como un estandarte para el instituto en estos ya cerca de 3 años de actividad que llevamos, y que además pues se sintetiza en esa idea de Kant con la que encabezamos el tríptico de pedagogía, pues de clásicos de la pedagogía que concretamos este año. Y es cuando Kant dice pues que en el arte de la educación se ha de cambiar lo mecánico en ciencia, de otro modo jamás sería un esfuerzo coherente y una generación derribaría lo que otra hubiera construido. Yo creo que finalmente este espacio del taller y muchos de los esfuerzos que hacemos desde el instituto es mantener la conversación entre maestros. Hemos dedicado pues otros programas a ese tema, pero la conversación entre maestros de muchas maneras, entre maestros activos, entre diferentes generaciones de maestros, entre el maestro de hoy
y el ideal de maestro. Entonces yo creo que sobre todo, Ernesto, pues te agradezco nuevamente, como te digo, este espacio y sentarte aquí con nosotros cada 8 días a conversar estas preguntas. Y los esperamos a todos, a Ernesto y a todos los que han participado en este espacio en el 2026 con nuevas preguntas para pensar.